Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí en su canal Viento Negro Digital en Facebook y estamos en el canal también en las diferentes redes sociales. Y estamos con un tema muy interesante, un tema que nos viene a platicar el licenciado Jesús María Pino. Un tema que está, bueno, todos los temas legales están en boga, ¿no? Porque son temas que nos, este, que nos dejan algo. Y aparte, antes de iniciar, pues invitarlos a que visiten nuestra página, porque tenemos algunos, así como este tema, hemos tocado otros temas con el licenciado, también referentes a algunos casos que se han dado en la sociedad y a otros que son interesantes jurídicamente y los analizamos aquí con el licenciado. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá una vez más con un tema de esos que causan controversia o que causan interés porque tienen que ver algo con la violencia, Ujú. pero con la violencia en un contexto de si me atacan o si me agreden, me puedo defender al grado de desvivir a la otra persona y no tener consecuencias legales. Ujú. También porque en fechas recientes una deportista hermosillense se ha visto envuelta en una situación que ha puesto en peligro su carrera deportiva, que es lo que estaremos hablando, y también tiene que ver con una reforma al Código Penal que nació en Baja California y que se ha pues aplicado para otras legislaciones como lo es Tamaulipas, por ejemplo, que es una ampliación a la legítima defensa Ujú. con perspectiva de género. Ok. Entonces vamos a definir qué es legítima defensa, los elementos que tiene, eh, los mitos y realidades que hay en la legítima defensa y vamos a hablar de esta ampliación o esta reforma que hubo en Baja California y que probablemente sea replicada en los distintos estados de la República y ver qué implicaciones tiene y qué limitantes tiene. Sí, y es muy importante por el tema de cuestión de género, ¿no? Ujú. En razón de género. Pues muy bien, licenciado, pues nos daría mucho gusto que nos diera un panorama completo para empezar a trabajar, a entender el tema y empezar como usted lo tiene diseñado, ¿no? Muy bien, primeramente pues hay que definir qué es la legítima defensa. La legítima defensa es cuando una persona repele una agresión directa, inminente, sin justificación y que esa respuesta sea proporcional. Ahorita vamos a ver qué es la proporcionalidad de la Ujú. legítima defensa para defender, ya sea de manera propia o de un tercero, la propiedad, la vida o la salud, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el concepto básicamente de legítima defensa. Este, cabe mencionar que hay dos tipos de legítima defensa, la privilegiada y la no privilegiada. Ok. La privilegiada es la que ocurre en la casa. Yo estoy dormido en la noche, escucho que alguien se mete, tengo una pistola registrada ante Sedena, entonces la tomo, me doy cuenta que en la sala de la casa pues hay un par de personas que pretenden robar y les disparo y los desvivo en ese momento. Ujú. ¿Qué va a pasar? Al momento de que pase la sesión, yo tengo que marcarle a la policía, a la ambulancia, a los paramédicos ahí. Obviamente, pues se va a realizar una pequeña investigación y de las circunstancias de los datos de prueba se va a determinar que actué en legítima defensa y por lo tanto yo no voy a tener una consecuencia jurídica.
Esa es la legítima defensa privilegiada. privilegiada. La no privilegiada es la que ocurre comúnmente en la calle o en algún bar. Yo estoy en el Saribó, tomándome unas cervezas con un amigo, voy al baño, me hago de palabras con alguien ahí y esta persona me ataca con una botella y yo me defiendo, reacciono y lo neutralizo y como consecuencia de esa neutralización, ya sea que le provoco alguna lesión o simplemente lo desvivo, ahí al no darse las circunstancias que estaba yo dentro de mi domicilio Ujú. o en algún lugar, digamos, un poquito más privado, o sea, donde se supone que uno puede estar con la certeza que no va a pasar ninguna situación, ahí probablemente la investigación inicie como como un homicidio. Ujú. Entonces, mi defensa tiene que aportar los datos pertinentes a demostrar que efectivamente fui víctima de una agresión. Ujú. Y durante la investigación eso se tiene que demostrar para que se aplique este expediente de culpabilidad, Ok, esa es la no privilegiada. la no privilegiada. Ok, eso es un tema que tiene mitos, Muchos mitos, sí. muchos mitos por decirlo de alguna manera, porque mucha gente cree que nomás es actuar en consecuencia y aceptar las consecuencias, válgame la redundancia, ¿no? Ujú. Del hecho, ¿no? Entonces, pero no, esto no es necesariamente así, licenciado. Sí, por ejemplo, lo que más me ha tocado escuchar a mí es, por ejemplo, no, que si yo voy por la calle y alguien, pues, me recuerda a mi mamá, Ujú. es razón suficiente para actuar en legítima defensa. No, la realidad es que no, o sea, dependiendo de las consecuencias, puede ser riña, lesiones o una privación de la vida y tener las consecuencias inherentes de. Quiere decir que tiene que ver mucho el riesgo en el que se pone tu salud, tu integridad, para entonces en esa medida reaccionar o poder reaccionar o cuando tengas, o de esa manera puedas tener alguna excluyente, por decirlo. Sí, así es. Por ejemplo, si alguien en la calle o lo que sea me amenaza de que te voy a, Ujú. pues ahí tú puedes ir al Ministerio Público y poner una denuncia por lesiones, por amenazas. Ujú. Pero el que te digan, yo te voy a hacer esto, no es una causa de justificación, no es una agresión real, inminente. Ujú. ¿Qué pasa? Si yo en una discusión me hago de palabras con alguien y, y provoco, empujo, quiere decir que esa agresión que yo tengo como regreso no es injustificada. Ujú. Se está dando con motivo de una provocación de parte mía. Ujú. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que es una agresión real, o sea, real que está sucediendo en ese momento, no futura, o sea, no es una amenaza futura, inminente, que ya viene encima de mí, que ya está ese riesgo. Que ya estás en riesgo, ya tu Ujú, integridad física está en riesgo, ujú. tu salud. Sin derecho, quiere decir que yo no provoqué esa situación Ujú. y que sea proporcional. El tema de la proporcionalidad es también de los mitos bien, bien grandes, porque por ejemplo dicen, ok, entonces si yo estoy en mi casa y llegan y se meten y tienen un objeto, un punzocortante, y yo tengo un arma de fuego, tengo que buscar yo un punzocortante para que sea proporcional. Ujú. No se refiere a eso. Se entiende que cuando estás en tu domicilio pues, de noche, no esperas que alguien se introduzca de esa manera. Entonces, ¿a qué se refiere la proporcionalidad? Que uno va a ser
pues los tiros necesarios para repeler esa agresión. Ujú. Y que una vez que sea neutralizado el agresor, independientemente de las consecuencias en la salud que tengan, que puede ser una lesión o un deceso, pues no voy pues vaciar el cargador, vaya. Porque Ujú. muchas veces una situación que se ha repetido mucho es estar dentro de la casa, escuchas que en el patio pasa algo, sales o te asomas por la ventana y ves que alguien se está brincando la barda, ¿no? Accionas el arma, esta persona se escucha, se asusta o se lesiona, cae de la barda y tú sales atrás de él y, y en la banqueta. Entonces, ahí hay algo que se llama exceso de la legítima defensa, Ok. que tiene como consecuencia que sí se aplique una sanción privativa de libertad, pero que va a ser mucho menor Ujú. que un doloso. Ok. Entonces, Desvivirlo dolosamente. desvivido dolosamente. ¿Por qué? Porque por el contexto que hubo, que fue en una casa, pero, y se entiende que al momento de estar en esa situación hay emociones, hay adrenalina, Ujú. pero también, pues, es algo que no debería de pasar, el hecho de cuando tú repeles la agresión, continuar con esa agresión. Ok. Sobre todo si ya lo tienes de alguna manera neutralizado, Ujú, ¿no? O ujú. sea, y si en eso tú, aparte, tú lo neutralizas y actúas por ejemplo, llamando 911, ¿sabes qué pasó esto, esto? Y dejas datos suficientes como para decir, bueno, para mí, si piensas en eso, porque en esos momentos a veces no se piensa y el temor puede ser que venga acompañado, puede ser que no sea el único que esté ahí. Entonces, son muchos detalles, ¿no? Sí, Pero, sí, pero de acuerdo a tu propia reacción, pues es lo que se toma en cuenta como excluyente de responsabilidad. sí, y yo creo que al momento de adquirir un arma de fuego, digo, en lo que debería de ser, de que es un arma de fuego legal, Ujú. deberían digo, no sé si lo hagan, yo nunca he adquirido una, de capacitarte, de las consecuencias de cómo actuar o sea, yo creo que sería lo idóneo, ¿no? Y sobre todo el tema de la salud mental, ¿no? Ujú. Creo Sí, que, sí. creo que es algo también muy importante en relación con aquellos portadores de arma de fuego. Sí, sí, o sea, que se le haga un examen incluso psicométrico, psicológico, para determinar la idoneidad, porque pues ya ven los vecinos del norte, pues cuántas tragedias no han pasado en muchos lados. Sí, 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 es algo muy, muy triste, muy lamentable, ¿no? Y es algo que no tiene reversa, ¿no? En muchos de los casos. Ahora, otro mito, pasarnos un poquito a las personas que saben algún arte marcial o practican algún deporte de contacto como es el boxeo, es este concepto de Hollywood, de las películas de Jean-Claude Van Damme, de Jackie Chan, de Bruce Lee, que la persona que sabe artes marciales o algún deporte de contacto es considerado, y abro comillas, un arma blanca. O sea, equiparar el hecho de que un boxeador, por ejemplo Mike Tyson, por el hecho de saber golpear, es como si alguien normal, como si utilizáramos algún machete o algún arma punzocortante. Entonces, eso es un mito. Ok. Es un mito total. Existe la agravante en los códigos penales que se llama ventaja, que es cuando por alguna circunstancia física el que agrede, pues es superior a el rival. Por ejemplo, en el caso de Fofo Márquez, Ujú. fue lo que se manejó, Ujú. de que por Fofo Márquez al saber artes marciales mixtas, el haber participado en un campeonato, en una pelea, y además por la cuestión de su peso y de su género, pues hay una ventaja sobre la persona que agredió. Oiga, Lee, y en el tema, yo creo, no sé si sea un mito, ¿no? El tema, la gente que usamos lentes. Por ejemplo, llega un gandaya
que dices, este vato usa lentes y obviamente tiene una desventaja en relación con el agresor, si es un agresor, si es el agredido el que usa lentes, ¿no? Ajá. Pues ahí habría que ver si el uso de lentes deriva de en una discapacidad visual que sea lo suficientemente para poner en una desventaja de que supongamos que la persona que usa lentes tenga una discapacidad visual que eso disminuya en gran medida la capacidad que tiene para ver y que no le permita defenderse. Ok, eso sería una ventaja, ¿no? Habría que determinar, o sea, por un astigmatismo normal, una miopía normalita, pues, no creo que funcione como agravante, ¿no? Ok, muy bien, Cabe mencionar que en días recientes había una controversia en Hermosillo. ujú, Una muchacha, no recuerdo el nombre, practicante de boxeo ok, a nivel amateur, creo que es una at- atleta juvenil. Aparentemente defendió a su hermana de una agresora, de una bully, y pues está metida en una controversia donde le podrían quitar su licencia. órale, Ahí, pues, habría que ver si la legítima defensa aplica. ujú, Antes que nada, ver los antecedentes, ver si previo a esa situación no hubo alguna denuncia por parte o alguna plática entre las autoridades educativas del plantel y entre la mamá. Eh, Como hemos visto en diferentes situaciones en escuelas, pues muchas veces las autoridades educativas son omisas, ujú, ante los llamados que hacen los padres de familia de que sabes que está pasando esto. ujú. Entonces, yo creo con los datos que se tienen de conocimiento público, de que si la muchacha actuó en defensa de su hermana, en un contexto donde una agresión real, inminente, sin justificación, y si no golpeó de manera excesiva, o sea, si fue un jab y se cayó la muchacha y ahí muere, ¿no? Un estate quieto. Un estate quieto. Camila Zamorano. Sí. Camila Zamorano, ok. Este, ahí yo creo que sí se configura la legítima defensa porque es defender la integridad de un familiar. Ujú. Entonces, eso pues lo tienen que determinar las autoridades. Creo que es adolescente o ¿cuántos años tendrá? Ujú, Entonces, bueno, fue una defensa, logró el objetivo, detuvo el ataque ujú, y ese era, al final de cuentas, se logró. No sabemos si fue excesivo. ujú, No, eso lo tiene que determinar, independientemente de lo que se diga en la nota periodística. ujú, Eso lo tendría que determinar, ya sea si este caso se fue al Ministerio Público o ya sea la comisión de box ujú. del estado de Sonora, por decirlo, ¿no? Sí, sí. Sí, Porque está en sí. juego su licencia, dice, ¿no? Sí, sí. O sea, más allá de aparte de las consecuencias jurídicas que pueda tener, y estaba viendo los comentarios en la publicación y esta cuestión de las armas blancas, de las que tenían las manos, o sea, no es como que fuera Eduardo Manos de Tijera Ujú. 17 años. en 17 años, o sea, en dado caso, desde el punto de vista jurídico, sería juzgada como menor, como Como adolescente. adolescente. Entonces, más allá de quizás alguna medida de internamiento, no Ujú. va, definitivamente deben de ser a lo mucho lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida. Entonces, básicamente hay que determinar si esas lesiones fueron proporcionales y en qué contexto se suscitaron, ¿no? Sí, y es muy dado. Aquí hay dos cosas. Por ejemplo, si lo ponemos en otro contexto, en un contexto más familiar, de violencia intrafamiliar, donde la mujer generalmente es la agredida.
en una cuestión de la defensa, de defender su integridad física, la integridad de su familia, de sus hijos, pudiera cometer alguna situación más grave, ¿no? Para el agresor. Entonces, en ese contexto también hay que ver situaciones de las excluyentes de responsabilidad, ¿no? Puede ser un tema como ese. Así es. Y por ejemplo, en el contexto de la perspectiva de género, me parece que en el año 2021 se da en Baja California una reforma al artículo 23 del Código Penal referente a las causas excluyentes del delito, eh, por una iniciativa que dice artículo 23, exclusión del delito. El delito se excluye cuando se actualiza alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad. En este caso de la legítima defensa es una causa de justificación. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente cometí una conducta que podría ser un delito, lesiones o desvivisión y un poquito más, causa de justificación, Más para abajo. causa de justificación, incumplimiento, el consentimiento presunto, la legítima defensa. En este caso estamos hablando de la legítima defensa y un poquito más para abajo, para abajo, para abajo. Causas de justificación. Consentimiento, legítima defensa, se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho. En defensa de bienes jurídicos propios, o sea, bienes jurídicos, la vida, la propiedad, la salud, etcétera, ¿no? Propios o ajenos, siempre y cuando exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte de la persona agredida o la persona defensora. También en esta reforma que hubo, dice, también se presumirá legítima defensa, salvo prueba en contrario, en caso que la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o el hecho haya estado en peligro de serlo y repela la agresión. En estos casos, la Fiscalía General del Estado o el órgano jurisdiccional, según corresponda, deberán de actuar con perspectiva de género para determinar la procedencia de la legítima defensa. Mismo criterio se aplicará cuando una tercera persona actúe en defensa de ella. Uh-huh. En los dos casos, licenciado, me parece, y es producto de una cuestión que se pudiera tomar como un algo más preventivo. Por ejemplo, en el caso del bullying, el caso de la mujer, se supone que la estuvieron bulleando durante un buen rato, y por alguna razón, pues pidió protección la muchacha, ¿no? En el caso de Hermosillo, en el caso de Baja California, y en el caso del mujericidio, generalmente la violencia intrafamiliar es muy común, o se calla o es un procedimiento muy lento. Creo que ahora ya se le da más atención, pero generalmente no es, cuando sucede un hecho grave, no es la primera vez. Ya ha sucedido muchas veces que ha ido aumentando la gravedad de la agresión, ¿no? Por parte del agresor. Sí, así es. Realmente la violencia familiar va en aumento con el tiempo, ¿no? También hubo una reforma, una adición al artículo 79 respecto a la punibilidad en caso de exceso. Dice, caso de exceso. Al que incurra en exceso de alguna causa de justificación, se le impondrá la sanción correspondiente al error de prohibición
vencible, pero quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso. No se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual, feminicida o, o en el hecho que haya estado en peligro de serlo y al momento que ésta se concretice, acredite haber estado en un estado de miedo o terror o se encuentre en un estado de confusión que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o racionalidad en los medios empleados. Sí, eso es muy importante porque por ejemplo, en tratándose de asuntos de violencia intrafamiliar, generalmente la mujer o la persona agredida actúa en base a un terror fundado, a un terror que no es premeditación, sino hace poquito mirábamos el caso de un amigo aquí agresor, que la señora tuvo la oportunidad de grabarlo se nota un terror en su forma de gritar y de defenderse de la mujer. Entonces, en esos casos, creo que la mente te juega, no sabes cómo vas a responder en ese caso, ¿no? Sí, ahora cabe mencionar que esta situación, estas reformas, estas adiciones han causado mucha controversia. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que ahora es una licencia para las mujeres para que desvían hombres, ¿no? Y Ujú. van a estar justificadas porque van a decir que están en un contexto de legítima defensa. Entonces, no, hace algunos años, no sé si por ahí por el 2005, a ver si no me equivoco, fue muy mediático un asunto aquí en Sonora de Silvia Arbizu, la Chiva, una Ok. locutora de Hermosillo, Ujú. que presumiblemente en un contexto de violencia familiar de hace muchos años, que esa situación tenía muchos años, este lesionó con ácido al que en aquel tiempo era su pareja, su esposo. Y ella huyó a Tucson y fue detenida ya y fue condenada a 17 años. Salió libre a los 12 años con una libertad anticipada en un contexto del sistema penal inquisitivo. Ujú. O sea, mm, no tuvo realmente mucha oportunidad de defenderse, pero si en ese momento hubiera estado vigente algo así, hubiera tenido la oportunidad de defenderse. De tener más oportunidades Sí, de salir bien librada. sí, así es. Entonces, eh, yo creo que los comentarios mayormente están pues mal fundamentados, ¿no? Porque si hacemos un análisis de la cantidad de agresiones que hay hacia las mujeres, pues todos los días basta con buscar, ¿no? En los medios de comunicación y, por ejemplo, las agresiones, la intimidación es algo que se mira todos los días. Entonces, es responsabilidad de tanto de las fiscalías como de los jueces determinar con perspectiva de género en esas investigaciones que se hacen. Sí, fíjate, yo creo, y esto es un llamado para todas las personas, no solo las mujeres, porque hay hombres también que hemos sido violentados, ¿no? Así es. Este, o han sido violentados, ¿no? Entonces, muy importante el tema para no llegar a estas consecuencias, es muy importante el tema de la denuncia y las escuelas poner mucha más atención en ese tipo de temas como el bullying, las quejas que hacen los alumnos de eso, de tener mucha atención para que no terminar en un asunto pues que fuera más grave, ¿no? Más Sí, grave. así es. Hay que poner mucha atención y sobre todo la prevención del delito es un tema bien Sí, importante. porque lo que usted comenta ahorita, en el tema familiar, no empezó de una manera
muy alta la agresión. Empezó despacito. Sí, Y empezó. se le perdonó la primera y se le Ujú. perdonó la segunda y la tercera y las agresiones fueron subiendo de tono. Entonces, desde el primer momento hay que poner mucha atención. Y por eso a las jovencitas se les dice desde el noviazgo. Fíjate Ujú. cómo te habla, cómo te dice desde el noviazgo. Hay que poner mucha atención en las actitudes y en las reacciones porque pasa una vez, volverá a pasar. Así es. Entonces, pues, a mí me parece que es muy interesante el tema y le pedimos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pues que nos comente y que nos sugiera algún tema que quisiera escuchar aquí analizado por el licenciado y creo que es algo que nos hace falta conocer más y sobre todo quitar los mitos y quitar las creencias de que las cosas puedan ser de una manera u otra. Y si tiene alguna duda, alguna consulta que hacer, pues el licenciado que nos deje sus datos. Así es, mi número de teléfono es el 637-115-6762 y mi despacho se encuentra en Avenida I, entre calles 7 y 8. Muy bien, pues eso es lo que analizamos el día de hoy y los invitamos a que nos visiten en nuestro canal, en nuestras redes y donde analizamos este y otros temas jurídicos, pues con la amabilidad que caracteriza al licenciado, pues que nos ayuda con su expertise, con su experiencia, con su conocimiento y obviamente pues con la carrera que él ha desarrollado en el tema jurídico. Muchas gracias y pues un gusto estar acá. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente tema. Esto es tema legal, Viento Negro Digital. Los invitamos a esto es tema y por ahí estaremos en otros espacios para poder comentar y lo que consideremos que vale la pena analizar. Muchas gracias.